más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos a estar más cerca de Dios. Hoy tenemos un programa bastante nutrido por la palabra de Dios y creo que es uno de los flagelos que más vivimos los seres humanos en nuestra vida. Hoy quiero hablar de desechar la vergüenza. Desechando la vergüenza es el tema de este día. Y quiero compartir en Isaías 54, versículo 4, dice: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Según estas escrituras podemos notar que existen muchas personas sobre esta tierra que están cargando una culpa y una vergüenza en sus corazones, en sus mentes y en sus espaldas. Estamos viendo cómo Dios dice que olvidarás la vergüenza de tu juventud y olvidarás la afrenta de tu viudez. Está hablando de vergüenza y afrenta. Y el Señor anhela realmente que nosotros podamos deshacernos de esta atadura tan grande que se puede convertir la vergüenza en la vida de una persona. Ahora, según el diccionario de la lengua española, la palabra vergüenza significa turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Ahora, la vergüenza llega a nuestros corazones y a nuestras vidas a causa de nuestro pasado. Cuando cometemos faltas, errores, pecados, equivocaciones que nos exponen negativamente ante los demás, la vergüenza desnuda nuestro corazón, desnuda nuestro ego, desnuda realmente la apariencia de lo que decimos ser y de lo que realmente somos, exponiéndonos al juicio, al señalamiento, a la crítica, a la burla de las personas que nos rodean. Entonces podemos ver que el peso de la vergüenza también lo sentimos cuando recibimos una acción de otra persona que es deshonrosa y humillante. Así que hay personas que sienten vergüenza porque simplemente desde niñas recibieron una actitud de parte de otras personas que les produjo deshonra y humillación. Muchas personas que me ven tal vez fueron abusadas en su niñez y has cargado la afrenta y la vergüenza desde tu niñez hasta esta hora. Muchas personas han vivido la humillación, la vergüenza, no solamente del abuso, sino de otras formas en que han podido ser humillados y han podido sentir esa culpa de vergüenza en sus corazones. Ahora podemos ver a través de la palabra en Isaías 61:7. Dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ahora, hubo una persona en la Biblia que les robaron su honra. Y podemos ver en la vida de José, y usted puede verlo en el libro de Génesis, y vemos cómo José se llenó de vergüenza y de deshonra porque lo metieron en una cárcel siendo inocente de las cosas la cual él era acusado. ¿Sabes? José pagó una condena por ser aún inocente. Y pienso que en la vida de José fue muy humillante y muy vergonzoso saber su familia, las personas que le rodean, las personas que lo apreciaban,
que estaba en una cárcel. Mas sin embargo, como dice la Escritura, Dios promete que en lugar de nuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en vuestras heredades. Ahora, la Escritura dice que Dios está dispuesto a cambiar tu deshonra y tu vergüenza por una doble honra. Ahora, cuando hablamos de la doble honra, quiero decirte lo siguiente: para recibir una doble honra, has tenido que haber perdido o han tenido que haberte arrebatado o destruido tu honra inicial. Esto hace que Dios se glorifique y pueda darte una doble porción de honra en tu vida. Y fue precisamente lo que pasó en la vida de José. José fue acusado injustamente, pero el Dios de toda justicia, que devuelve la honra, que quita la vergüenza, lo produjo en él un milagro sobrenatural y lo hizo gobernador de Egipto, la tierra donde se produjo su vergüenza, la tierra donde fue avergonzado, deshonrado, donde fue vituperado, donde fue señalado, donde fue entristecido su corazón a causa de las desgracias que vivió por los señalamientos injustos. Pero dice la palabra que Dios acordó de José, como sé que Dios acordará de ti y quitará la vergüenza y quitará aquellas cosas que hay en tu vida que te hicieron humillar, que te hicieron doler el corazón, que hoy no levantas tu cabeza en alto, que hoy no quieres estar en ese sitio, que no quieres estar en ese lugar porque sientes vergüenza. El Señor dice: quitaré tu vergüenza, quitaré tu dolor, quitaré tu tu deshonra y te proveeré a fin de que veas mi gloria, una doble honra. Y esa doble porción de honra significa que Dios te va a poner en un lugar donde todos notarán que Dios está contigo y que eres privilegiado en las manos de Dios, que eres acepto a los ojos de Dios y que Dios te tiene como la niña de sus ojos. Entonces podemos ver que la vergüenza genera muchas cosas en la vida de las personas, y cuando una persona está avergonzada de sí misma, no se ama a sí misma, siente que tiene un problema grande en su interior, siente un vacío, siente dolor, siente tristeza a diario. Pero aquí está el Señor y dice su palabra que Él quitará todas esas cosas de tu vida. Ahora, ¿cómo sanar nuestro corazón del pasado? Porque la mayoría de nuestra vergüenza se basa de nuestro pasado. Ahora, lo primero que tú tienes que saber, y algo que yo aprendí y que he puesto en práctica en mi vida, es que Dios perdonó mi pecado y perdonó mi pasado. Y es algo que debemos interiorizar en nuestra vida, y si es de repetirlo una y otra vez para que lo interiorices y puedas creerlo y puedas afianzarte en esa palabra. Es decir, Dios perdonó mi pecado, Dios perdonó mi pasado, no tengo deuda alguna porque he sido perdonado, su sangre me ha limpiado y yo he sido lavado, y ese precio que Él pagó por mis pecados, por mi culpa, por mi vergüenza, por mi humillación, me hace libre de toda cadena, de toda atadura y de toda opresión del diablo a causa del señalamiento. Ahora, Miqueas 7, 8, 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ahora, ¿qué Dios existe que perdona y olvida? Y este es un punto clave en esta enseñanza. Y sabe, Dios no solamente perdona, Dios olvida. Y dice la Escritura: Él volverá, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Por ese amor inagotable de Dios, Dios nos perdona, Dios olvida. Ahora, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así que vemos a un Dios misericordioso, vemos a un Dios que perdona, vemos a un Dios que no solamente tiene misericordia y perdona, es un Dios que olvida.
Y dice que toma nuestros pecados y lo echa en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Y sabe, tal vez tu vida es una vida llena de etiquetas a causa de tu pasado. Y tal vez tu etiqueta dice que eres un drogadicto o que fuiste un drogadicto. Y aunque hayas salido de esa condición, aún la gente te señala y dice, allí va el drogadicto, allí va la prostituta, allí va la persona que deshonró a su familia, allí va el ladrón, allí va aquel que tiene una condición de culpa en sus hombros, y tiene una vergüenza que es un vestido que te arropa. Y donde quiera que llegas, ves la murmuración de las personas hablando de ti, señalando tu pasado, señalando tu pecado, porque fracasaste, porque fallaste, porque cometiste algún pecado muy notorio y muy visible, que muchos se dieron cuenta y que ahora ellos te condenan a causa del pecado pasado. Pero puedes ver a través de las Escrituras que Dios es un Dios que olvida. Y aunque el hombre no olvida, Dios sí olvida. Aunque el hombre vive recordándonos nuestro pasado, Dios, dice la palabra, que lo sepultó y lo enterró en lo más profundo del mar y que nunca más se acordará de ello. Y ¿sabes algo? Dios perdona, aunque muchas personas no perdonan. Y vea, cuando la palabra de Dios dice que Dios es un Dios que perdona, pero es un Dios que olvida, eso me llena de gran gozo, porque yo puedo ir delante de Dios y presentarme con una conciencia realmente limpia, creyendo que Él perdonó mi pasado, que no importa si las personas me siguen señalando o siguen pensando que yo vivo en la misma actitud o en el mismo error o en el mismo pecado pasado, no debe de hacerme sentir mal cuando las personas aún creen que yo vivo como vivía anteriormente, porque solamente una persona debe tener en claro quién soy y lo que hago, y es el Señor. Y mientras Dios conozca tu corazón y conozca tus pensamientos y conozca todo tu ser, no tienes por qué temer el señalamiento. No importa si hoy en día aún tienes ese rótulo en tu vida de tu pasado, pero el Señor te dice, ya lo he perdonado, ya lo he olvidado, y tomé todo lo que tú fuiste un día y lo eché en lo más profundo del mar, y nunca más me acordaré de eso. Y no hay quien te señale, porque si Dios no te señala, ¿quién es el hombre para señalarte? Si Dios perdonó, ¿quién es el hombre para seguir juzgándote? ¿Sabes? Debes entender que los seres humanos somos egoístas, somos rencorosos, ofensivos, pero que Dios es un Dios perdonador. Y Él hoy te ofrece su perdón. Y Él hoy te ofrece realmente que tú entiendas que Él se olvidó. Y cuando tú le hablas de tu pasado y le dices, Señor, cuando yo era, Él dice, perdón, no entiendo de qué me hablas. No sé de qué me estás hablando. Porque nada de lo que hiciste ayer para mí hace parte del presente. Porque yo lo dejé en el ayer, yo lo dejé en el pasado. Desde el mismo día en que tú confesaste tu pecado y te apartaste de tu pecado, yo tuve misericordia de ti y tomé tu maldad y la enterré para nunca más recordarla, ni que exista memoria alguna en el cielo de ella. Y sabe, esa es una maravillosa noticia, porque tú que tal vez tuviste un aborto, tú que tal vez le hiciste daño a muchas personas, como tal vez todos lo hemos hecho, le hemos hecho daño a personas, hemos ofendido, hemos traído desgracia a otros, pero sabe, Dios llevó todo eso a través de su Hijo Jesús en la cruz y nos justificó a través de su sangre, perdonó y olvidó nuestros pecados. Ahora, quiero leerte lo que escribí en mis notas porque no quiero que nada de esto se pase, y para traer sanidad a nuestros corazones por el pasado, es importante tener en cuenta que debemos perdonarnos a nosotros mismos, y ese es un punto clave hoy. ¿Sabes?
Dios te perdona y olvida, pero ¿qué hay de ti? ¿Ya te perdonaste por ser imperfecto? ¿Ya te perdonaste por haber hecho lo que un día hiciste y que te dolió y que pagaste las consecuencias y que pudiste ver la consecuencia de tus errores, pero que todavía te sigues culpando por ellos? ¿Todavía cargas la vergüenza? ¿Todavía cargas la culpa? Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios lo olvidó, ¿quién eres tú para no olvidarlo? Y sabes, es importante entender que si no nos perdonamos a nosotros mismos, si no nos podemos ver a nosotros mismos en un espejo y decir, tú eres un hijo de Dios, tú eres perdonado, tú eres la imagen de Dios, tú eres hermoso para Dios, tú eres valioso para Dios, Dios te ama a ti. Y sabes, cuando tú te ves al espejo, pero lo que ves es el monstruo del pasado, es aquellos que se señalan y dicen, nunca podré superar mi pasado, nunca podré avanzar en mi vida porque todos me señalan, por mi culpa destruí esto, por mi culpa perdí esto, por mi culpa dañé aquello, por mi culpa sucedieron estas cosas, por mi culpa sucedieron tantas cosas en mi pasado que no puedo olvidarlas y no me puedo perdonar por lo idiota, tonto que fui a la hora de cometer cada una de esas estupideces en mi vida. Pero hoy el Señor te dice que debes aprender a perdonarte. Y si tienes que pararte en un espejo y mirarte a ti mismo directamente a los ojos y decir, he sido perdonado, mi culpa fue pagada, mi pecado ha sido borrado, mi pecado fue llevado a las profundidades del mar, entenderás y recibirás una sanidad sobrenatural en tu alma. Podrás levantar tu cabeza y caminar erguido en cualquier lugar, sin tener temor al reproche de los demás, sin tener temor a lo que los demás puedan decir, a lo que los demás puedan sentir hacia ti, a lo que los demás puedan expresar hacia ti. Porque sabes que la persona más importante te perdonó, te amó, te redimió y hoy eres libre por el poder de su sangre. Ahora, dice mis anotaciones, si Dios me perdonó y Él me escogió aún sabiendo que cometería estos pecados y errores. Y mire, cuando Dios me escogió y me dijo, José Ignacio, tú eres mi hijo, yo te he llamado. ¿Sabe? Dios sabía el día, la hora y el momento en que cometería cada estupidez en mi vida. Y cometería cada error y cada pecado en mi vida. Él lo sabía, mas sin embargo me amó y me llamó a pesar de saber que mi imperfección volvería a caer, volvería a fallar. Pero ese es el gran amor de Dios que nosotros los hombres no podemos entender. No podemos comprender ese amor tan grande de Dios. Y por eso nos cuesta tanto mirar a otra persona cuando falla, mirarlo de la misma manera como lo miramos, como lo mirábamos antes de que hubiese fallado, de que hubiese pecado. Pero Dios no nos mira de esa manera, nos mira con el mismo amor, porque cuando Dios nos llamó, sabía de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestros errores. Ahora, también debemos recordar que no somos una sorpresa para Dios, es decir, nada de lo que tú hagas en tu vida es una sorpresa para Dios. Dios nos asombra y dice, Dios mío, no puedo creer lo que este hombre acaba de hacer. Dios no se sorprende por nada de lo que tú y yo hacemos. Antes bien lo sabía, mas sin embargo nos escogió y nos amó. Pero también debemos entender que su amor es tan grande que no solamente nos perdona, sino que también olvida y echa al profundo de la mar todo nuestro pasado y todos nuestros pecados. Ahora, para los seres humanos es más fácil creer que Dios castiga que creer que Dios perdona. Y pienso que esto hace parte de esa relación que tenemos con los demás seres humanos, porque
Hay momentos cuando tú pides perdón y la otra persona te dice, yo te perdono, pero no puedes volverlo a hacer. Yo te perdono, pero bajo estas condiciones. Yo te perdono, pero ¿realmente tú crees que lo vas a lograr y que no vas a volver a caer en la misma situación de antes? Y sabes, cuando Dios realmente perdona, Dios perdona y Dios olvida sin condiciones. Es decir, Dios a mí nunca me ha dicho, yo te perdono, pero si lo vuelves a hacer, créeme que no te vuelvo a perdonar. Jamás he podido escuchar esa frase de Dios y jamás la vamos a escuchar. Porque Dios es un Dios que perdona. Es un Dios que olvida. Pero es un Dios también que levanta y que restaura. Y que aunque obviamente nuestros pecados tendrán consecuencias, y nuestros pecados traerán consecuencias que tendremos que afrontar, y debemos tener la valentía para soportar lo que va a desencadenar el pecado que cometemos en nuestra vida. Pero también debemos entender que en medio de esas consecuencias Dios es fiel y misericordioso, y que Él nos dará fortaleza y nos dará su ayuda para soportar la carga de las consecuencias de nuestros pecados. Pero hay algo más maravilloso. Mire, la vergüenza se deposita en la conciencia del ser humano. Es decir, en medio de tu conciencia es que reposa ese demonio de vergüenza que no te deja ser feliz en la vida. Por eso Dios provisionó en su palabra Hebreos 9:14. Y la palabra dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Escuchaste eso? Quiero volver a leer esto. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La vergüenza, esa opresión en nuestra conciencia que nos hace sucios delante de Dios, que nos aleja de la presencia de Dios, porque mire, cuando uno peca es en realidad la misma escena que pasó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Lo que ellos hicieron fue salir corriendo y esconderse de la presencia de Dios. Así que cuando Dios llegó al huerto, Él empezó a preguntar, Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Por qué te escondes? Y sabe, cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es sentir tanta vergüenza que no vamos a donde deberíamos ir. No vamos a la presencia de Dios porque nos sentimos sucios, nos sentimos avergonzados, porque nuestra conciencia nos acusa y nos señala en lo interior y nos dice, Dios ya no te ama porque pecaste, ya no eres hijo de Dios, tu salvación la perdiste. Y empieza ese demonio de la conciencia de obras muertas a perturbar la vida del ser humano y a no permitirle que tenga paz. Pero la palabra dice que cuando tú aplicas la sangre de Cristo en tu conciencia y le dices, Señor, pongo tu sangre en mi conciencia, limpia mi conciencia, Señor, de esas obras muertas, de ese pasado, de esas cosas que me hirieron y con lo cual herí y dañé. Límpiala, Señor, porque yo necesito la mente de Cristo. Y sabe, es allí donde el Espíritu Santo se derrama y empieza a traer en ti la convicción de la palabra de Dios, la convicción de que fuiste restaurado, renovado, santificado y justificado por medio de la sangre de Cristo. Así que hoy podemos ver que esa sangre nos limpia y nos limpia realmente de todo aquello que hayamos hecho en nuestra vida. Y por último, podemos ver a través de la palabra que para soltar el pasado es la mejor opción para vivir un futuro pleno en el Señor. Ahora, ¿sabías
que el pasado evita tu presente y tu futuro? ¿Sabías que vivir en las cosas de tu pasado no te dejan ser feliz en el presente? ¿No te dejan visionar el propósito y el futuro que Dios tiene para ti? ¿Sabes cuántos años de vida te has perdido? ¿Sabes cuánto tiempo le has dedicado a sentir pena propia y a sentirte miserable y a sentirte no amado? Cuando en ninguna parte de las Escrituras Dios rechaza al pecador. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Ahora vemos que dice la Escritura: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43:18. Porque aquí que yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces debemos desatarnos de nuestro pasado. Debes soltar tu pasado hoy. Debes dejarlo ir. Debes permitirle al Señor que te permita ver las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Olvidar como Dios olvida y perdonar como Dios perdona nos hará libre de las ataduras espirituales que no nos dejan prosperar y avanzar hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y sabes algo muy importante, y es que la vergüenza por el pecado cierra puertas. Es como caminar en un desierto, pero el mismo Señor dice que abrirá en ese desierto manantiales de agua. Entonces la palabra dice que Él toma mi pecado, que hace parte de mi pasado, y desde el momento del arrepentimiento Él hace nueva todas las cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, el vivir en el pasado no te permite ver lo que está al frente tuyo para que eches mano de él y disfrutes de una vida renovada, transformada y restaurada. Por lo tanto, si sueltas tu pasado, podrás ver el gran futuro prometedor que Dios tiene para ti. Ya Dios no te llama alcohólico ni prostituta. Ya Dios no te llama el adúltero, ya Dios no te llama el fornicario, ya Dios no te llama el drogadicto, ya Dios no te llama el asesino, ya Dios no te llama como el mundo te sigue llamando. Dios te dice: tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, porque a través de su sangre Dios se complace en nosotros. Y por eso vivir en el pasado enferma. Vivir en el pasado frustra y desanima tu vida. Vivir en el pasado es vivir atado y oprimido. Y vivir en el pasado hace notar el escaso amor propio que tenemos. Pero también vivir en el pasado detiene el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Así que soltemos todo aquello que fuimos un día y echemos mano de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Recuerda que Satanás vino para robar, para matar y destruir, mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a que tengamos vida y vida en abundancia. Y el Señor quiere decirte que hoy te entrega esa vida abundante a través de su sangre derramada en la cruz. Padre, te doy gracias. Te bendigo y te doy gracias por la vida de cada persona que hoy, Señor, pudo ver y entender que tú le has perdonado, que tú llevaste su pecado a la cruz y que nada de esos pecados, Señor, tú los recuerdas. Oro por cada persona que hoy se siente culpable y condenada, que carga ese bulto en su espalda de condenación. Oro, Señor, para que puedan ser libres, para que puedan ser restaurados, para que puedan ser levantados. Oro para que toda conciencia de pecado sea limpiada, Señor, y sin importar lo que hicimos en el pasado, lo que ocurrió, lo que vivimos,
hicimos, lo que cometimos, Señor, tú nos aceptes, Señor, porque tú lo haces a causa de la bondad y de la misericordia que hay en tu corazón. Te pido, Señor, por esas personas que no superan su pasado de abuso. Te pido por aquellas personas que no superan, Señor, su pasado de maltrato, su pasado, Señor, y los hicieron personas amargadas, duras, con corazones entenebrecidos. Oro para que los saques de esa condenación y de esa culpa y para que ellos acepten el perdón de Dios en sus vidas. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que hayas sido edificado por la palabra de Dios en este día. Te espero en una próxima ocasión. Dios te bendiga.